Bienvenidos a un webinar para poder empezar a trabajar en la parte de lo que es el ambiente de programación de Codesys con Wago. Vamos a iniciar con esto. Primero que nada, ¿qué tal? Y me presento. Mi nombre es Carlos Ramírez, soy gerente de automatización en Wago México. Y nada, pues vamos a hablar un poco de los controladores de Wago, pero principalmente del ambiente de programación que es Codesys. ¿Quiénes somos realmente? No sé si todos los que estén aquí en la sesión conozcan exactamente quién es Wago, qué somos Wago. Somos una empresa alemana que estamos en el mercado desde 1951 en la parte de la industria. Nuestra sede se encuentra en Minden, Alemania. Sin embargo, tenemos diferentes puntos en diferentes lugares del mundo, no solamente en cuanto a oficinas, sino también en cuanto a sitios de producción. Nos encontramos en India, en China, México, Estados Unidos, Japón. Hay diferentes puntos donde pueden encontrar Wago. En México tenemos desde 2019 que estamos trabajando en el mercado mexicano y también pues comentarles que digámoslo así, cuartel general se encuentra en la ciudad de Querétaro. Ahí es donde nos encontramos, ahí es donde está también nuestro almacén. ¿Cómo funciona Wago? Funcionamos a través de canales de distribuidores. Entonces, si ustedes están interesados en algún producto, si están interesados en comprar algo de lo que se refiere a dispositivos Wago, nos pueden contactar y les damos sin problema el dato de algún distribuidor que se encuentre cerca de la zona. Em, ¿Cuál es nuestra motivación? Realmente en lo que pretendemos trabajar es en esta parte de la conexión. Nuestra misión a nivel global es potenciar conexiones y pues nuestra visión es ser la columna vertebral de un mundo inteligente y sustentable conectado. Algo que nos caracteriza como marca es que en todos los productos que ustedes tengan de Wago, no necesitan de un tornillo para poder colocar un conductor. Eso es lo que nos va a caracterizar. Realmente el tipo de conexión que manejamos en Wago es una conexión tipo cage clamp, donde nos va a asegurar una conexión rápida, una conexión segura, una conexión libre de mantenimiento y también una conexión contra vibración, desde el conector más pequeño hasta un edge device para poder trabajar ya en la parte de IoT. Les presento un poquito de lo que es la historia de Wago. Como les comentaba, nacimos en el 51 en Minden, Alemania. Ahí es donde lanzamos al mercado nuestro primer sistema de conexión de presión de resorte. En el 74 iniciamos con este viaje de interconexión también enfocado a conectores de empalme. En el 77 sacamos al mercado una nueva tecnología llamada Cage Clamp, que es con la que hemos estado trabajando, que se ha ido renovando con diferentes tecnologías al día de hoy. En el 95 es cuando iniciamos eh, este interesante viaje a la parte de automation, es cuando presentamos al mercado nuestro primer sistema independiente del bus de campo, un sistema totalmente modular y escalable. Y en 2003 seguimos trabajando con esta innovación. Ya tenemos un nuevo sistema Cage Clamp que es Push-in. Tenemos también en el mercado algo que revolucionó realmente el tipo de interconexión que ya es la utilización de palancas en nuestros conectores. Y desde 2019 a la fecha, pues seguimos trabajando en poder seguir innovando en todo lo que es la parte de automation. ¿Cuáles son nuestras unidades de negocios? ¿Qué manejamos realmente de manera interna en Wago? En Wago manejamos tres unidades de negocios principales. Manejamos interconexiones eléctricas. Aquí van a poder encontrar conectores desde el famoso 221 para poder realizar empalmes, clemas, conectores PCB, Winsta para edificios inteligentes. Vamos a encontrar también esta parte de interfaces electrónicas. Aquí en esta división lo que vamos a encontrar son fuentes de alimentación, electronic circuit breakers. Vamos a encontrar también relevadores, vamos a encontrar acondicionadores o convertidores de señal e incluso también dispositivos para poder tener esta parte de medición de energía. Y pues por último, pero no por eso la menos importante, es la tecnología de automatización, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. No vamos a tocar el tema realmente
de cada producto en la parte de automatización porque no es la finalidad de la sesión, pero pues sí comentarles que pues tenemos ahí controladores o PLCs, tenemos IO remotos para poder conectarnos con cualquier tipo de controlador. Va a depender muchísimo del protocolo de comunicación, HMIs, IO remoto en IP20, IP67, masters de IO Link, hubs. Tenemos una gran variedad de productos que pueden ustedes utilizar para esta parte en proyectos de automatización. ¿En qué tipo de industrias podríamos estar? ¿En qué tipo de industrias podríamos trabajar con Wago? Podríamos trabajar básicamente cualquier tipo de industria. Si bien Wago nació pensando eh, precisamente digo, no sé si lo sabían, pero nació pensando en sistemas ferroviarios, en poder solucionar este tipo de conexiones con vibración y tener una solución más robusta para poder atacar este tipo de mercados. Al día de hoy, Wago no solamente se concentra en esa parte, sino que podemos trabajar básicamente en cualquier tipo de industria. Esto gracias a las diferentes aprobaciones que tenemos a nivel mundial. Contamos con certificaciones, depende del producto, claro. UL, tenemos certificaciones europeas, certificaciones marítimas, certificaciones para ambientes explosivos, y todo esto nos permite básicamente trabajar en cualquier tipo de industria. Ya entrando un poco en el tema de lo que es el día de hoy, vamos a hablar un poco de lo que es el software de Wago, al menos el software para poder trabajar con nuestros controladores. Dentro de las herramientas para poder trabajar en la parte de automation, tenemos Wago OBLAB. No lo vamos a usar el día de hoy porque sí nos llevaría un poco de tiempo, pero Wago OBLAB básicamente es una herramienta que nos va a permitir poder trabajar en diferentes puntos, como poder hacer el update de firmware de nuestros controladores, poder hacer un respaldo, poder restablecer un respaldo, subir tal vez algún archivo IPK a nuestro controlador, el poder sincronizar licencias cuando sea necesario, o incluso poder trabajar con alguna runtime cuando sea necesario. Ahorita les voy a comentar desde dónde podemos descargar esta herramienta Wago OBLAB, pero sí es importante que consideren el poder utilizarla para al menos para el update de firmware principalmente de lo que serían los PLCs de Wago. También tenemos una herramienta que se llama Wago Ethernet Settings. Esta herramienta es una herramienta que nos va a permitir poder configurar cabezales basados en Ethernet. Esto quiere decir que si nuestro cabezal tiene un puerto RJ45, yo podría utilizar esta herramienta sin problemas. ¿Cómo utilizo? ¿Para qué me sirve esta herramienta? Pues me va a servir también incluso para escanear la red en busca de dispositivos Wago, en caso de que no tenga, eh, no sepa que tengo conectado en la red por medio de Ethernet. También tenemos un cable de servicio, ese es el 750-923. Ahí de hecho está en la diapositiva, ahí para que lo consideren. Se los voy a dejar aquí también en el chat. Este cable de servicio es una herramienta que, si bien no es estrictamente necesaria, sí les recomiendo que si van a empezar a trabajar con dispositivos Wago, la obtengan. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos va a permitir poder adicional a configurar, tal vez en algún punto, diagnosticar la parte de fallas. Entonces, considérenlas y créanme, les va a ser de mucha ayuda. Por ejemplo, cuando no sepan la IP del controlador, cuando no sepan en qué subnet se encuentra, o incluso para poder trabajar con dispositivos que no sean basados en Ethernet. Aquí también con esta herramienta podemos hacer restablecimiento a valores de fábrica, cambios en la parte de direcciones IP, podemos también cambiar la runtime de nuestros controladores, y recuerden que Huawei Ethernet Settings solamente es para poder trabajar con dispositivos basados en Ethernet. Tenemos también una herramienta que se llama Huawei IoCheck. Huawei IoCheck es una herramienta que me va a poder servir para configurar módulos que sean configurables. En este caso, por ejemplo, algún módulo de analógicas ajustables, no sé, algún módulo de medición de energía, donde tenga que poder trabajar con la parte eh, de la corriente, poder ajustar algunos parámetros, módulos de celdas de carga, módulos de comunicación, se configuran con Huawei IoCheck.
Y también nos puede servir incluso para trabajar en modo control o en modo monitoreo. En modo monitoreo, básicamente yo podría estar monitoreando el estado en el que se encuentra cada señal que tengo conectada a mi cabezal. Y también en modo control, si yo tengo mi controlador o mi cabezal ya instalado en una línea, yo podría ver qué pasa, por ejemplo, si activo alguna salida, si cambio algún valor en una analógica, lo podría estar viendo cómo hace ese cambio ya directamente en mi aplicación. Dispositivos que no son basados en Ethernet, por ejemplo, algún cabezal de Profibus, algún cabezal de CANopen, podría utilizar el cable de servicio y también hacer esta parte de diagnóstico que les comenté hace un momento con esta herramienta que es Wago IoCheck. Y pues ya entrando en tema, en la parte de códices, no sé, yo espero que algunos de ustedes ya hayan trabajado con tecnología de Wago en el pasado. Por ahí estoy seguro que algunos sí lo han hecho. Anteriormente en Wago trabajábamos con un entorno de programación que se llamaba eCockpit. eCockpit se descontinuó hace más o menos un año y pues realmente eCockpit, el kernel estaba basado en Codesys. Si bien una herramienta bastante buena para poder trabajar en la parte de desarrollo de aplicaciones, también teníamos algunas limitantes. Limitantes principalmente en la parte de protocolos de comunicación. Y también eCockpit tenía un costo. La licencia de eCockpit tenía un costo para que ustedes pudieran trabajar con ella. Al día de hoy, Codesys es una plataforma de programación totalmente libre. No tiene ningún costo. Ustedes no tienen que cotizar, no tienen que pedir precio, no se tienen que preocupar por trabajar con IT en esta, en que les aprueben el poder trabajar con una licencia porque no la necesitan. Todos los softwares que les platiqué hace un momento, Wago Ethernet Settings, Wago Oblat, Wago IoCheck y Codesys son herramientas totalmente libres, totalmente gratuitas, que pueden descargar o pueden solicitarnos sin problema y se las compartimos. Aquí les presento de manera muy rápida un poquito de la plataforma de controladores que manejamos en Wago al día de hoy. Eh, si bien en el mercado hay muchísimos controladores Wago un poco pues ya viejos, en algunos casos ya hasta obsoletos, controladores, por ejemplo, de la serie Ethernet 750, por ejemplo, un 880, un 870, un 840, son controladores ya pues bastante viejos que se programaban con la versión libre también de Codesys 2.3. Sin embargo, al día de hoy, los controladores que manejamos de manera regular en Wago, todos se programan en la plataforma de Codesys 3.5. Y también todos nuestros controladores trabajan en base a sistema operativo Linux, que esta es una gran ventaja y más adelante les voy a comentar el por qué. Pero pues aquí tenemos algunos de los controladores que manejamos. Tenemos el Compact Controller 100, que es el primer controlador compacto de Wago. Esto me refiero a la parte del tamaño, no necesariamente al rendimiento. Realmente aquí tenemos un pequeño gran gigante con entradas y salidas integradas. También tenemos un Basic Controller. Este es un controlador que, como su nombre lo indica, es mucho más básico y también tiene sus limitantes. Al menos solamente el Basic Controller, para que lo tomen en cuenta. Basic Controller solo puede trabajar, al menos al día de hoy, con Modbus TCP. No podemos trabajar con algún otro protocolo de comunicación. También tenemos el PFC 100 de segunda generación y tenemos PFC 200 también de segunda generación. Todos los controladores que ven en pantalla tenemos diferentes números de parte. Al menos, por ejemplo, en el PFC 200, en el PFC 100, hay distintos números de parte que pueden variar dependiendo de los puertos de comunicación que tengan. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen un controlador que solamente tiene dos puertos Ethernet, va a ser un número de parte. Ah, tal vez yo necesito un controlador que adicional tenga un puerto serial para RC232 o RC485, sería otro número de parte. Tal vez necesito CANopen, un número de parte adicional. Tal vez quiero un Profibus Slave, sería un número de parte diferente, para que también lo consideren en el caso de poder seleccionar el controlador o en su defecto, tal vez si ustedes van a trabajar con acopladores, em, se pueden apoyar muchísimo en nosotros.
para poder hacer esta selección adecuada. Todos los controladores que manejamos en Huawei al día de hoy también vienen ya con esta parte de ser un poco más seguros en el aspecto de ciberseguridad, valga la redundancia. Tenemos controladores que pueden trabajar em, en todos los modelos que ven ahí en pantalla. Tenemos firewall integrado, tenemos también encriptación TLS y tenemos incluso VPN. Ya viene de fábrica, no tienen que cotizarlo, no es un módulo que se venda de manera adicional. Ya vienen con ello, sin embargo, viene desactivado. Lo que tendrían que hacer es entrar al Web Base Management, que ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, activarlo y listo. Ya pueden trabajar con ellos. En el caso de Basic Controller, PFC 100 de segunda generación y PFC 200, son controladores totalmente escalables, modulares. Aquí ustedes eligen la cantidad de señales que requieren para poder trabajar. Y en caso de que en algún punto quisieran trabajar con añadir más señales a un sistema existente, lo pueden hacer sin problemas. En el caso del Compact Controller 100, ya viene con ciertos números de entradas y salidas definidas, por lo que si ustedes requieren más señales trabajando desde este mismo controlador, lo que tienen que hacer es colocar un acoplador para incrementar esa cantidad de señales y listo. Todos los PLCs de Wago también ya vienen listos para poder trabajar con la parte de IoT. Tenemos MQTT para poder trabajar con sistemas de cloud. Y tenemos también la opción de poder trabajar con OPC-UA, ya sea como cliente o como servidor en todos los dispositivos, por ejemplo, para trabajar con un sistema SCADA. El software de Codesys, esta herramienta, pues realmente es una herramienta basada en la IS 61131-3, lo que nos da la opción de poder trabajar con 6 lenguajes de programación distintos. La idea es no tener que reaprender. Realmente, pues es poder trabajar con un entorno tal vez en el que nos tenemos que familiarizar. Sin embargo, no es reaprender un lenguaje de programación. Pueden trabajar con distintos lenguajes, lo que también es una gran ventaja dentro de la misma aplicación. También con los controladores de Wago, una ventaja que tenemos es poder tener esta visualización integrada, no necesariamente con una HMI. Ustedes podrían generar en Codesys la parte lógica, pero también ahí mismo pueden trabajar en la parte gráfica. ¿Y cómo visualizamos la parte gráfica? Si yo tuviera mi controlador en una red, yo podría acceder a esa visualización tal vez desde una tablet. Si tal vez tengo mi controlador en un access point, yo podría trabajar de manera incluso inalámbrica con algún dispositivo móvil y no solamente es monitoreo, también puedo tener esta parte de control. Tenemos algunas herramientas incluidas dentro de lo que es Codesys como simulación, depuración, tracing, estos cambios en línea, forzados en línea, descarga de código fuente, lo podemos hacer sin problemas desde Codesys. Estos son los lenguajes de programación que trabajamos en Codesys. Eh, si por ahí alguno de ustedes en alguna aplicación se encuentra eCockpit, sí es importante que pues consideren el poder hacer este upgrade a trabajar en Codesys. Realmente el cambio es muy sencillo. eCockpit tenía una extensión .sp, Codesys tiene una extensión .project. Lo que hay que hacer es renombrar la extensión de nuestro proyecto y ya podríamos abrir nuestro proyecto en Codesys. Sin embargo, sí es importante que consideren que habría que hacer algunos ajustes menores al proyecto, principalmente en que tal vez en algunas librerías, tal vez en nuestra conexión de red, si es que tenemos algunos dispositivos conectados o controlados desde nuestro PLC, tendríamos que hacer este tipo de modificaciones. La parte de visualización que está basada en HTML5, esto ya lo vamos a hacer ahorita en un momento más para poder trabajar directamente en el ambiente de programación de Codesys. Y pues bueno, ¿qué ventajas tenemos, por ejemplo, principalmente trabajando al día de hoy con Codesys que no teníamos en eCockpit? Pues realmente nuestros controladores, los controladores de Wago, se vuelven PLCs multiprotocolo. Podemos utilizar Modbus TCP, podemos utilizar Ethernet IP, podemos utilizar EtherCAT, podemos utilizar Profinet e incluso podemos utilizar también Modbus RTU si es que tenemos el puerto. Todos esos protocolos los podemos utilizar al mismo tiempo si yo quisiera. No es elegir o uno u otro, sino que
pues ya nuestro controlador se vuelve un controlador donde puedes utilizar multiprotocolos al mismo tiempo. Aquí hay que tomar en cuenta algo importante. Entre más dispositivos conectados tenga al controlador, pues más demanda voy a estar requiriendo de las características o de su rendimiento. Aquí sí es importante que ustedes tomen en cuenta esto. ¿Para qué? Pues para elegir las características, por ejemplo, de CPU, las características de RAM, la familia de controlador de PLC que van a utilizar, dependiendo del número de puntos o de esclavos que ustedes quieran eh, conectar a nuestros controladores. Con esto terminamos la presentación de lo que es Codesys. Ahora sí vamos a empezar ya a trabajar con los dispositivos. Déjenme salir. Ok, aquí por ahí hay una pregunta en el chat, déjenme irla resolviendo antes. Nos dice Rafael Carrasco, ¿qué consideraciones hay que tomar con los puertos en caso de que utilicen tres o más protocolos a la vez? Ok, en caso de que utilicen tres o más protocolos a la vez, eh, va a depender muchísimo del tipo de dispositivo que tengas. Por ejemplo, no sé si vas a trabajar con Modbus TCP, Modbus RTU y Ethernet IP, por ejemplo, la parte de Modbus no te consume la misma cantidad de recursos que te podría consumir una conexión con Ethernet IP. Ethernet IP, por ejemplo, si tú colocas o vas colocando más dispositivos, va demandando más rendimiento en el CPU del controlador. Aquí, y esto sí está medido, también para que lo tomen en cuenta, y creo que es una muy buena pregunta, Rafael, muchas gracias. En la parte de esclavos o de dispositivos conectados vía Ethernet IP, lo más que pueden colocar en un Edge Controller, estoy hablando de ya de un dispositivo de gama alta, un Edge Controller, son 60 dispositivos. Si tú quisieras controlar más de 60 dispositivos, no es que no lo pueda hacer el controlador en la parte de comunicación, pero sí va a demandar un mucho más rendimiento. Ahí lo que le recomendaría sería, eh, si son más de 60 dispositivos, pues tal vez dividirlo en dos controladores. Y en el caso de Modbus TCP, por ejemplo, esto es una limitante que te da Modbus, no te lo da Wago realmente. Si tú vas a colocar más de 15 esclavos de Modbus y colocas, por ejemplo, un 16, ¿qué va a pasar ahí? No es que no vayas a tener comunicación en la red, pero sí vas a llegar a tener de pronto intermitencia dentro de lo que son los dispositivos en Modbus. Entonces hay que tomar esas consideraciones principales cuando estemos trabajando en este tipo de protocolos de comunicación. Profinet, la limitante es así, es al menos por ahora nuestra, es puedo trabajar solo con 6 dispositivos y pues en la parte de EtherCAT, pues sí hay que considerar que un puerto sí debería estar dedicado a EtherCAT y el otro puerto a algún otro protocolo distinto. Esas serían las consideraciones principales que tendrían que hacer, Rafael. Ahí espero haber respondido tu pregunta. Bienvenidos aquí al ambiente de programación de Codesys. Antes de iniciar, sí me gustaría mostrarles algo. Aquí tenemos, les voy a pasar nuestro Download Center. Anteriormente, los que ya tengan rato trabajando con Wago, que ya nos conozcan, anteriormente para poder descargar software de Wago, teníamos que ir a la página de Wago, teníamos que hacer una búsqueda pues realmente exhaustiva. La verdad es que incluso de manera interna para nosotros en Wago era un poco complicado a veces encontrar el software adecuado o de manera sencilla. Al día de hoy tenemos este Wago Download Center, ahí les dejé el enlace en el chat. Y pues aquí es donde vamos a encontrar el software más actualizado y de manera mucho más sencilla. Aquí les voy a mostrar, aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de aplicaciones, tenemos eh, la versión de Codesys con la que podemos trabajar. Ustedes podrían descargar la versión más actual que existe en 3S. Sin embargo, la recomendación es que descarguen Codesys directamente desde este punto. ¿Por qué? Porque esta es la versión de Codesys que mejor se adapta a trabajar con nuestros dispositivos, que sería esta. Aquí también vamos a encontrar Wago Oblat, vamos a encontrar Wago IOCheck, algunas otras herramientas que realmente no van a ser estrictamente necesarias de manera inicial,
pero que si en algún punto ustedes están desarrollando algún proyecto diferente, también lo pueden encontrar aquí. Tenemos WAGO Ethernet Settings. Aquí abajo también tenemos esta parte del firmware. Tenemos el firmware para el CC100, firmware para Edge Controller, firmware para Touch Panel 600, firmware para Basic Controller 100, para el PFC 200, PFC 300 que está por salir al mercado. Ahí ya más adelante les daremos más noticias. Para nuestra Edge Computer, para switches industriales que manejamos en Wago. Y lo que tienen que considerar aquí o lo que tendrían que estar revisando es el número que tenemos entre paréntesis. Esa es la versión de firmware más actual. Aquí van a encontrar solamente la versión de firmware más actual, que en este caso, si se dan cuenta, aquí es la 27, aquí también. Aquí tenemos en el Basic Controller 100, al ser un producto nuevo, la versión de firmware que tenemos es la 03. Y para poder descargar cualquier herramienta que ustedes encuentren en este Wago Download Center, lo único que tenemos que hacer es registrarnos. Aquí en la parte de arriba hay una opción que les permite registrarse de manera gratuita, hacen su registro y ya pueden empezar a descargar el software de Wago. Desde aquí es donde vamos a descargar. Punto importante, hay que descargar Codesys para poder trabajar, sería esta versión. Una vez que descargué Codesys, también tenemos que descargar aquí en la parte de abajo, tenemos Device Descriptions. Hay que instalar este, el que dice Device Description Codesys. ¿Por qué hay que instalar este Device Descriptions? Porque si ustedes solo instalan Codesys, lo único que van a ver va a ser la interfaz de programación, pero no van a ver ningún dispositivo de Wago. No van a poder ver librerías de Wago. Aquí están las librerías, aquí están los dispositivos. Esto lo instalan directamente desde Codesys y ya podríamos eh, visualizar los targets de Wago y también las librerías con las que pueden trabajar con nuestras aplicaciones. Eso es lo que voy a tocar, al menos en este momento. Los demás device descriptions que ven de este lado son device descriptions que tienen que ver tal vez con acopladores IP20 o IP67, pero al menos para lo que pretendemos hacer en esta sesión no se va a utilizar. Antes de iniciar ya con Codesys, lo que tenemos que hacer o en lo que tenemos que trabajar también es en preparar nuestro controlador. Para eso vamos a ir al Web-Based Management, al web server que viene internamente en nuestro PLC, simplemente escribiendo la dirección IP del controlador con el que pretendemos trabajar. En este caso, el PLC con el que pretendo trabajar es un PFC 200 y siempre que ustedes quieran entrar al Web-Based Management de los controladores de Wago, él les va a pedir un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario por default es admin y la contraseña es Wago, todo con minúsculas. Admin de administrador y Wago con minúsculas. Login, accedemos al web server, ahí nos va a pedir que cambiemos la contraseña. Esto ya va a depender mucho de ustedes. Aquí voy a dar clic en cancel. Aquí si lo quieren cambiar, pues lo tendré que cambiar eh, por la contraseña de su preferencia. Por ahí tenemos una pregunta de Wismar. Nos dice, el device descriptions sería el mismo de Wago Device and Libraries 2.0.5.6. Correcto, de hecho, cuando descargas el device description, lo que descarga es un archivo con ese nombre. Entonces, sí, correcto, Wismar, es lo mismo. Aquí ya tenemos o ya accedimos al web server de nuestro controlador. Y aquí, punto importante. em, si ustedes cambian la contraseña, es importante que la recuerden o anótenla. ¿Por qué? Porque si ustedes no la recuerdan, no hay una contraseña, digamos, master para poderla recuperar. Aquí lo que tendríamos que hacer sería restablecer PLC a valores de fábrica y tendríamos que pues estar conscientes de que vamos a perder cualquier configuración que tengamos, pero también llegaremos a perder la parte del programa o la aplicación que esté corriendo en el controlador, si es que ya hay alguna. Por ahí nos dice Rafael Carrasco, ¿existe una IP determinada por Wago de fábrica o bien podemos ingresar utilizando la dirección MAC? De fábrica viene configurado para trabajar con DHCP. Si tú lo colocas, por ejemplo, con el módem de la oficina o de la casa, eh, ya te asignaría directamente alguna IP, la puedes rastrear con Wago Ethernet Settings, pero también hay por ahí un truco. Tenemos un botón de manera frontal en los equipos que dice RST.
Si yo presiono ese botón durante aproximadamente 11 segundos, me asigna una IP, al menos en la serie de PFC 200. La IP que me va a asignar es la 192.168.1.17 y de ahí ya podríamos trabajar. En el caso de controladores o acopladores que tengan deep switches en la parte lateral de color rojo, así es como lo van a identificar, es un deep switch que vienen los deep switches de color blanquito eh, en un espacio de fondo de color rojo. Ahí la dirección IP la asignan en binario, sería 192.168.1 y lo que asignen con esos deep switches en binario. Sería como podríamos asignar las IPs. Y como les comenté al inicio, también lo ideal sería tener este cable de servicio que nos va a servir de manera mucho más sencilla para poder identificar IPs o para poder modificar IPs. Una vez que ya tengo la IP y que ya pude entrar a esta parte, lo primero que voy a ver es aquí nos da detalles del controlador. También vemos aquí la versión de firmware. En este caso yo tengo la versión actual que es la 27. Si ustedes tuvieran aquí una versión diferente, no sé, por ejemplo, una versión 11, una versión 23, lo ideal o lo recomendado es que actualicen a la versión que esté plasmada en el Wago Download Center. Una vez actualizado, ya empiecen a trabajar. No tienen ningún costo estos updates. Una vez que ya vemos esto, también en la parte de abajo podemos ver cómo estamos trabajando, por ejemplo, en la parte de red. Aquí tenemos dos puertos Ethernet, vienen configurados como un switch de fábrica, pero también ustedes podrían configurarlos para que sean o tengan una IP distinta, incluso una subnet diferente en cada puerto. Vamos a configurar cosas muy sencillas aquí. Vamos a Configuration en la pestaña que está en la parte superior. Voy a Configuration, aquí voy a dar clic en Cancel. Y primero vamos a revisar la versión de PLC Runtime que estoy corriendo. Actualmente nos dice, tienes una versión Codesys versión 3. Esto quiere decir que nuestro dispositivo está listo para trabajar con Codesys. Al final les voy a hablar acerca también de una herramienta que es Node-RED, pero si ustedes quisieran trabajar con Node-RED como alternativa a Codesys, esta PLC Runtime la tendríamos que cambiar a Known y dar clic en Submit. En este caso vamos a trabajar con Codesys, entonces aquí está bien. En Codesys versión 3 se puede quedar sin problemas. De aquí no vamos a modificar otra cosa. En la parte lateral tenemos la opción de networking. Aquí vamos a entrar en networking. Aquí podemos trabajar con la configuración también de la IP. Podríamos también trabajar eh, con máscara de subred. Podríamos trabajar con la puerta de enlace. Voy a ir a Ethernet Configuration. Aquí en Ethernet Configuration también podríamos trabajar con poder tener nuestros puertos independientes unos de otros para poder tener IPs distintas. Eh, de aquí otro punto importante es que todos nuestros controladores tienen la opción de trabajar con reloj en tiempo real. De aquí podríamos asignar el tiempo a nuestro controlador, pero también tenemos un Network Time Protocol en caso de que nuestro controlador esté conectado a Internet y poder obtener la información directamente desde ahí. Aquí voy a ir directamente a esta opción que dice Ports and Services. Vamos a dar clic ahí. Aquí también, pues por ejemplo, la parte de poder trabajar con FTP, con Secure FTP, viene desactivado. Si ustedes lo van a utilizar, no hay más que activar la casilla que requieren, dar clic en Submit y ya está listo. Ya podrían entrar o acceder vía FTP a los archivos directamente del controlador. En esta parte de Ports and Services, vamos a dar clic en PLC Runtime Services. Eso es lo importante antes de empezar a trabajar, es de lo más importante. Aquí tenemos el web server que está deshabilitado. Esto es muy importante que lo habiliten. ¿Por qué? Porque recuerden que les comenté que en los controladores de Wago tenemos la opción de poder trabajar con visualización, no necesariamente con la HMI, pero si yo genero una visualización, por muy padre, muy elegante que me haya quedado, no voy a poder acceder a ella si el web server está deshabilitado. Entonces, habilito web server y también esta parte que dice Port Authentication Enabled, hay que desactivarla. Si yo no deshabilito esta opción de Port Authentication Enabled, lo que va a pasar es que cada vez que me loguee desde Codesys al controlador, me va a estar pidiendo nombre de usuario y contraseña.
pero también cuando mi visualización inicie me va a pedir lo mismo. Y esto ya en una aplicación, ya en industria, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en todo caso el operador tendría que estar ingresando el nombre de usuario y contraseña. Entonces, habilitamos Web Server, deshabilitamos Port Education Enabled y damos clic en Submit. Aquí ya estaríamos listos para poder trabajar con Codesys. Digo, tenemos muchas más opciones aquí. Por ejemplo, la opción de Cloud Connectivity, que también ya viene lista, viene desactivada, pero pues ya podríamos trabajar vía MQTT y aquí ya podríamos habilitarlo, podríamos indicarle a qué plataforma de cloud me quiero conectar. Tenemos también Docker, que si no saben qué es Docker, más adelante les platicaré un poco. Docker también ya viene preinstalado, al menos a partir de la versión de firmware 24 ya viene preinstalado. En versiones anteriores hay que instalar la aplicación, lo hacemos desde Wagoblad. Aquí ya viene preinstalado, por lo que si yo quiero trabajar con Docker, simplemente habilito y listo, ya estoy. Estos son los principales puntos que tenemos que considerar para empezar a trabajar con nuestros controladores. Una vez cambiado esto, Inges, ya podemos entrar de lleno a la parte de lo que es Codesys. Pues aquí está Codesys, por ahí un error recurrente que he notado con algunos usuarios es que en cuanto abren la plataforma de Codesys, pues lo primero que vemos es que hay una versión diferente, hay una versión con Service Pack 20 y nosotros tenemos la 19 y de pronto lo que hacen es actualizarla. No la actualicen, utilicen la que está o la que pueden encontrar en el Wago Download Center, por favor. Y listo. Ok, ¿cómo instalamos, por ejemplo, el Wago Devices and Libraries o los Device Descriptions con códices abierto? Ahí si ustedes tienen limitantes, por ejemplo, en la parte de administración, sí tendrían que iniciar Codesys como administrador, ahí tengan en cuenta eso. Lo que haríamos sería ir a Tools. Aquí hay una opción que dice Codesys Installer. Vamos a Codesys Installer. Aquí en Codesys Installer nos va a abrir esta ventana. Vamos a ir a este apartado que dice Install Files y vamos a buscar aquí nuestros Wago Device and Libraries. Aquí tengo una versión anterior, aquí sería la actual. Damos doble clic, no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Damos doble clic en nuestros Wago Devices and Libraries y listo. Se instalan nuestras librerías, nuestros dispositivos. De hecho, por ahí nos va a aparecer una opción que nos dice antes de seguir instalando tienes que cerrar Codesys. Cerramos Codesys, terminamos de instalar, abrimos y listo. Ya estamos trabajando. Una vez que terminamos de instalar nuestros dispositivos y nuestras librerías, ya podemos trabajar con Codesys. Vamos a iniciar un nuevo proyecto. Vamos a ir aquí a New Project. Aquí lo que vamos a hacer es iniciar un proyecto estándar. Aquí pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, test 1. ¿Ok? Y de manera inicial nos inicia un proyecto estándar. Lo que tenemos que elegir es el controlador adecuado con el que pretendemos trabajar en Wago. Si ustedes no ven aquí eh, los controladores Wago regularmente empiezan con la serie 750. En el caso de Touch Panel 600 empiezan con la serie 762. Si ustedes aquí no ven nada de esto, lo más probable es que les falte instalar la librería adecuada o el target adecuado, o que instalaron una anterior o que tienen una versión diferente. Entonces, chequen esa parte una vez que ya lo hayan revisado. Aquí vamos a elegir el controlador adecuado. Aquí yo pretendo trabajar con un 750-8212. En Wago tenemos diferentes números de parte y tienen que elegir el que tengan físicamente. En este caso, si tenemos, por ejemplo, un número de parte con extensión, es decir, que después del número de parte venga una diagonal y tal vez venga 000 o algo así, em, tendrían que elegir la extensión. Por ejemplo, aquí este viene con extensión, este que es para telecontrol viene con extensión, tendríamos que elegir el adecuado. Y por último, hay que elegir el lenguaje de programación con el que quiero trabajar. Ahorita lo vamos a dejar así en estructurado. Vamos a trabajar en un par de ejercicios, pero va a ser en escalera. Por ahora lo vamos a dejar en estructurado.
y vamos a dar clic en OK para poder iniciar. Por ahí nos dice el Inge Rafael, si desarrollo una aplicación en Codesys Service Pack 19, ¿puedo acceder o verlo con una versión Service Pack 20? Sí, sí podrías, Inge, pero puede ser que en algunos casos te pida que hagas algún update de librerías. Em, la recomendación es trabajar con la versión 19. Eh, no es que te lo vaya a pedir siempre, pero puede ser que se dé el caso. Ahora, también un punto importante, se los voy a mostrar aquí rapidísimo, es que yo puedo tener diferentes versiones de Codesys instaladas al mismo tiempo. No tengo que desinstalar una versión anterior e instalar una nueva. Aquí yo, por ejemplo, tengo un Service Pack 19 Patch 2, pero también tengo Patch 7. Y tengo otra computadora donde tengo, creo que, 5 versiones diferentes de Codesys y podemos trabajar con ellas sin ningún problema. ¿De qué va a depender con qué versión trabajar? Va a depender mucho del firmware. Ahí sí les recomiendo hacer alguna carpeta, tal vez una carpeta que se llame Codesys con subcarpetas enfocadas a firmware y ahí sus proyectos para tener un mejor orden, porque si no, de otra manera va a pasar lo que les comenté. Cuando abran, por ejemplo, un proyecto que hagan una versión 18 y lo abran en la 19, les va a pedir que hagan un update de librerías, pero al hacer este update de librerías, tal vez tengan que hacer un ajuste en la lógica de programación también. Entonces, sí se puede, pero hay que tener cuidado. Ok, aquí ya cargué nuestro controlador, ya está aquí, nos dice device 7508212. Aquí ya tenemos nuestra aplicación, tenemos nuestro library manager, tenemos nuestro PLC-PRG. ¿Qué es un PLC-PRG? Básicamente es aquí donde está toda la parte de lógica de programación, sería nuestro main, si quieren verlo así. Y en Codesys se llama POU, significa Program Organization Unit. Y es aquí donde vamos a tener toda la parte de lógica de programación. También tenemos nuestra configuración de tareas y nuestro KBOS. En este caso, cuando ustedes estén trabajando con un controlador que sea modular, siempre van a ver esta opción de KBOS. Si están trabajando, por ejemplo, con un CC100, sería diferente. Ahorita se los voy a mostrar rapidísimo. Y si están trabajando, por ejemplo, con una Touch Panel 600 con PLC integrado, o si están trabajando con un Edge Controller, también sería diferente. Aquí ya veríamos eh, el onboard IO mapping de los módulos que tenemos integrados y ya podríamos trabajar con ellos. En este momento les voy a mostrar rapidísimo con Wago IO Check. Déjenme abrirlo, lo que tengo. Voy a buscar mi controlador, ahí está. Me está leyendo la parte de la extensión. Y pues bueno, aquí tenemos nuestro controlador. Esto es a lo que me estoy conectando. Tenemos un 7508212. Si se dan cuenta en Huawei Check puedo escanear los módulos que tenga sin necesidad de colocarlos. Te los escanea como genéricos, pero por lo menos ya sabemos qué es lo que tenemos. Un módulo de 2 canales, un módulo de 8 salidas digitales, un módulo de 2 analógicas de 0 a 10 y módulo terminal. Es a lo que me pretendo conectar. Y estos módulos que ustedes ven aquí, los de digitales y el de analógicas, pues no lo vemos en ninguna parte. Hay que agregar esos módulos. Antes que nada, vamos a revisar que realmente tengamos esta conectividad con el PLC. Por ahí alguien en una capacitación hace un par de semanas me decía, lo más complicado de poder trabajar con una nueva interfaz o con una nueva marca en cuanto a controladores es comunicarnos. Una vez teniendo o establecida la comunicación, lo demás se viene solo. Y sí, creo que estoy totalmente de acuerdo. Entonces vamos a trabajar en eso. Aquí en Device vamos a dar doble clic en dispositivo, damos doble clic y vamos a dar clic donde dice Scan Network. Aquí en automático nos aparece ya el dispositivo al que nos pretendemos conectar. Si se dan cuenta, ni siquiera tenemos que establecer la IP. Aquí nos escanea la red y nos va a dar la MAC address del dispositivo, pero estamos conectados vía cable de Ethernet. Aquí, si ustedes tuvieran más dispositivos de este modelo que eligieron, les aparecerían todos. Entonces hay que tomar en cuenta
a cuál MAC address se pretenden conectar. Si ustedes no ven nada aquí, pero están seguros de que está conectado con un cable de red y que está conectado a su máquina, lo más probable es que haya algún conflicto en nombres de redes, tal vez haya algún conflicto en la IP y habría que revisarlo. Aquí ya pudimos escanear, ya tenemos acceso al controlador. Vamos a dar clic en OK. Aquí este LED se debería de colocar en verde también. Ahí ya está en verde. Eso quiere decir que ya tenemos acceso al dispositivo. Ya podemos trabajar con él. Ahora, vamos a agregar módulos de entradas y salidas. Tenemos dos maneras de hacerlo. Una es de manera manual y la otra es de manera escaneando el dispositivo. Voy a dar clic secundario sobre KBoss. Vamos a dar clic en donde dice Add Device. Y aquí en Add Device nos van a aparecer los distintos módulos que podemos trabajar en Wago, ya sea de entradas o salidas. En la parte inferior de nuestros dispositivos, más o menos a esta altura, viene el número de parte, que también va a iniciar con un 750. Por ejemplo, 750-430, 750-500, 750-402, 530. Hay que agregar los módulos en el orden en el que los tenemos físicamente. Por ejemplo, aquí voy a buscar en esta parte 750-400, que es el primer módulo que tengo físicamente en mi cabezal. Aquí ya me aparecen, vean estos, también vienen con diagonales, eso quiere decir que existe una extensión que puede ser porque es un módulo XTR, porque es un módulo tal vez para eh, temperaturas extremas o para temperaturas distintas. El que yo tengo es este. Lo que voy a hacer es dar doble clic y se agrega directamente a mi KBoss. Esto es funcional, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con un sistema que no tengo actualmente. Es decir, que tal vez tengo un tiempo de entrega de una semana, tengo un tiempo de entrega de 3 semanas. Y para ir adelantando, yo puedo agregarlos de manera manual. Pero en caso de que ustedes ya tengan el equipo o tal vez sea un arreglo muy grande y pues lo pueden hacer de manera manual, pero tal vez no sea lo más cómodo, lo más práctico, también podemos escanear el dispositivo para colocar los módulos. Voy a dar clic en Close aquí y voy a borrar este dispositivo. Clic secundario, Delete. Y lo que podemos hacer para escanear nuestro dispositivo, primero que nada es conectarnos. Aquí tenemos una opción que dice Login o también lo tenemos desde aquí, desde Online, Login. Voy a loguearme al controlador. Doy clic en Login. Aquí, en este caso, me dice que tengo una aplicación corriendo. Le voy a decir que sí, no pasa nada. Que se conecte al controlador. Ahí ya se conecta el controlador. Sin embargo, aquí tenemos un botón que nos dice, o un aviso que nos dice que está detenido. Tengo que iniciarlo, lo puedo hacer desde aquí, dando clic en este botón que dice Start. F5 también desde aquí. eh, perdón, es aquí o en F5. También lo podemos hacer desde acá, desde nuestro dispositivo. Tenemos también la opción de iniciar la aplicación. Aquí podemos dar clic en Start también. Vamos a dar clic en Start. Y ahí ya estoy corriendo mi dispositivo. Con el dispositivo logueado y en Start, lo que tenemos que hacer es dar clic secundario. Aquí no es estrictamente necesario que den clic en Start, pero sí es bueno para que vean que existe la comunicación. Clic secundario, Scan for Devices. Escaneo los dispositivos, de inmediato ya me aparece todos los que tengo y simplemente doy clic en donde dice Copy all devices to project y me los agrega. Ojo aquí, tenemos un módulo terminal que es el 750-600 que no se coloca en esta parte. Y está bien, no se coloca en esta parte. ¿Por qué? Porque no es un módulo que deba tener lógica. Un módulo terminal es simplemente un cierre de circuito que me indica que mi controlador está listo para trabajar. Si no lo ven aquí, está bien, simplemente les va a colocar los módulos de entrada y salidas con los que puedan llegar a trabajar lógica de programación. Una vez que ya está agregado, simplemente doy clic en Stop y Logout. Y ya está aquí agregado nuestros módulos. Por ahí nos pregunta Carlos, ¿existen simuladores de controladores WAGO?
De hecho, lo puedes simular. Codesys te da esta opción. Ahorita la vamos a ver. Sí, en Codesys puedes simular tus proyectos. Em, una gran ventaja que tenemos trabajando en Wago es que podemos trabajar directamente con los módulos. Aquí voy a dar doble clic, por ejemplo. Aquí tenemos nuestro módulo de dos entradas digitales, que es este, es en el que estamos trabajando actualmente. Voy a expandir mi árbol y aquí tenemos las variables. Es un módulo de dos canales, no tenemos más. En Codesys podemos trabajar con tres tipos de variables. Podemos trabajar con variables locales. ¿Qué significa trabajar con variable local? Una variable local quiere decir que yo puedo trabajar con estas variables dentro del POU en el que las declaré. No puedo acceder a ellas desde ningún otro POU, solamente en el POU en el que declaré estas variables. Tengo la opción también de poder trabajar con variables globales. Estas variables las voy a poder utilizar en n cantidad de POUs que yo tenga en el proyecto y pueden ser visibles entre todos. Y también tenemos la opción de poder trabajar con variables de red. Una variable de red, ¿quién tiene acceso a ella? Cualquier dispositivo que esté en la red que tenga la capacidad de trabajar con variables de red. Aquí lo que voy a hacer es colocarme en esta parte. Aquí voy a dar doble clic y yo podría darle o asignarle un nombre a esta entrada. Por ejemplo, yo podría colocar aquí, no sé, se me ocurre colocar PLC-1. Aquí ustedes pueden colocar el nombre que quieran. Yo le pongo PLC pues para tener un poco de identificación y saber que de ahí viene esta entrada que estoy declarando. Vamos a declarar, por ejemplo, esta otra, PLC-in2. Aquí estas variables que yo estoy declarando en este punto se vinculan directamente a la dirección física que tengo en mi controlador y también ya las puedo utilizar como si fueran variables globales dentro de lo que es nuestro proyecto. Vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con las salidas. Expando mi árbol. Aquí recuerden que es un módulo de 8 canales. Aquí ya tenemos los 8 bits. Y también podría hacer lo mismo, por ejemplo, PLC-out1. Y podríamos ir declarando todas los canales que tengamos. ¿Es necesario declarar todos los canales? No estrictamente. Si tú no vas a utilizar todos, no es necesario, se pueden quedar en blanco, no pasa nada. Ahora, quiero mostrarles cómo podemos trabajar antes de iniciar con el proyecto, cómo poder trabajar, por ejemplo, con CC100. Voy a dar clic en mi proyecto, un proyecto estándar, hay que colocar el nombre. Aquí voy a buscar el número de parte del controlador CC100 que es 751-9301. Doy clic en OK. Recuerden que aquí pueden cambiar el lenguaje de programación. Por ejemplo, aquí si le quiero colocar escalera, tendría que ser este. Aquí mucho ojo, cuando quiero trabajar en escalera, no es ladder diagram. Tendría que ser ladder logic diagram. Doy clic en OK. Ahí ya inicia nuestra aplicación. Y a diferencia de trabajar con el 8212, aquí no nos aparece un apartado que diga KBoss. Aquí tenemos KBoss, lo tenemos en este punto, KBoss. Estamos con el 8212. En el caso de CC100, no tenemos la opción de KBoss, pero sí tenemos esta opción que dice Compact Controller 100 Onboard I/O. Significa que podemos acceder a los canales que tengo ya de manera física en el CC100. Voy a dar doble clic. Por ahí Luis Cortés nos pregunta, ¿es posible trabajar con diferentes lenguajes dependiendo de la necesidad en un solo controlador? Sí, sin problemas. De hecho, tú podrías trabajar, no sé, vamos a imaginar que tu lógica principal la podrías trabajar en escalera y si tienes la necesidad de, por ejemplo, crear algún function block, alguna función o incluso otro POU como subrutina en estructurado porque quieres hacer un loop, lo puedes hacer sin problemas. Aquí ya tenemos el onboard de los módulos de entradas y salidas de nuestros S100. Y aquí antes de trabajar, sí es importante que si están utilizando los puertos o los canales de RTD que tenemos, sí es importante que desde aquí lo puedan cambiar y modificar en caso de que sea níquel 1000 o PT 1000. De otra manera no va a funcionar. Aquí cambiamos esta parte de los parámetros de nuestro RTD en CC100
Aquí nos vamos a Onboard IO Mapping y aquí ya tenemos los módulos. Tenemos en este punto los primeros 8 canales de entrada de CC100. Aquí también podríamos renombrar, por ejemplo, nuestros canales. Tenemos después las 2 entradas analógicas de 0 a 10 volts. Perdón, estas son las de RTD. Tenemos las de RTD, que son estas dos. Después tenemos las 2 entradas de 0 a 10 volts, que tenemos siguientes de RTD. Y por último tenemos las salidas. Tenemos las 4 salidas digitales, que ya vienen en el CC100 embebidas. Y por último, las 2 salidas analógicas también de 0 a 10. Y es como podríamos trabajar en la parte de CC100. Nos dice Rafael, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con diagrama de escalera y lógica de escalera? La manera en la que se ve dentro de lo que es el Powinke. Si trabajas solamente con ladder diagram, no te aparece una línea como tal. Eh, Se ve un poco extraño porque no es por líneas, pareciera un tipo de bloques. Y si trabajas, por ejemplo, en Ladder Logic Diagram, ya te aparece una línea como la que todos conocemos para trabajar en escalera. Esa es la diferencia principal, la manera en la que cómo trabajas con el lenguaje. Ok, regresamos a esta parte que es donde tenemos el 8212, que es el PLC que tenemos físicamente. Y pues bueno, aquí ya podríamos empezar a trabajar. Em, lo que quiero hacer aquí es poder trabajar con un contador, un temporizador. Lo que vamos a hacer es un conteo que después de cierto tipo de números, no sé, vamos a hacer que cuente del 1 al 10, que se restablezca después del 10, pero que si es mayor que 5, por ejemplo, nos inicie una lámpara. Es el ejercicio que regularmente hago en las capacitaciones, lo vamos a hacer aquí, pero pues ahorita estamos trabajando en estructurado. Voy a dar doble clic. Aquí tenemos ya nuestra interfaz de programación directamente hablando de lógica. En la parte superior tenemos una opción donde podemos trabajar con la declaración de variables. Aquí podemos declarar las variables locales que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Y en la parte de abajo ya podríamos trabajar con la lógica de programación. En la parte inferior derecha, en este punto, tenemos una opción que dice Toolbox, que en esta parte va a estar vacía. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con estructurado. Si yo estuviera trabajando con un lenguaje diferente, un lenguaje gráfico, aquí tendríamos todas las herramientas relacionadas a ese lenguaje de programación. Como les comentaba, en este apartado superior declaramos variables locales. En la parte inferior ya es donde llevamos a cabo la lógica de programación y Toolbox va a cambiar dependiendo del lenguaje de programación que hayamos hecho. En este caso vamos a trabajar con un timer, vamos a trabajar con un contador, pero lo vamos a hacer en escalera. Vamos a agregar un POW diferente. Si ustedes iniciaron, por ejemplo, eh, con un POW, con un lenguaje con el que no quieren trabajar, lo que podemos hacer es simplemente eliminar el POW que tenemos actualmente. Por ejemplo, aquí voy a hacer esto, voy a dar clic en secundario en Application, voy a dar clic en Add Object y voy a buscar la opción que diga POW. Aquí tenemos POW. Recuerden que POW significa Program Organization Unit. Voy a dar clic en POW. Aquí yo puedo colocar el nombre que yo quiera para mi POW. Por ejemplo, aquí puedo dejarlo como POW -1. Dentro de los POWs en Codesys tenemos la opción de poder trabajar con 3 tipos de POWs diferentes. Tipo programa, que es como el que tenemos actualmente. Un tipo function block. En este caso, ustedes tienen la posibilidad de trabajar con la creación de sus propios function blocks y también pueden crear sus propias funciones. Es como podemos trabajar con los POWs en Codesys. En este caso, vamos a dejarlo como un POW tipo program y en el lenguaje de programación aquí podemos cambiarlo. Vamos a cambiarlo a Ladder Logic Diagram. Doy clic en Ladder Logic Diagram y vamos a dar clic en Add. Añadimos nuestro POW y ya tenemos 2 POWs. Yo podría sin problemas, por ejemplo, si me equivoqué o no cambié el POW al inicio del proyecto, podría tomar este POW, dar clic secundario y borrarlo.
La otra opción que también podría tener es desde mi Task Configuration, voy a dar doble clic, perdón, en Main Task. Aquí esto es importante, si yo eliminé este POW, de aquí no se va a eliminar. Entonces lo que tendría que hacer sería dar clic, Remove Call, Add Call y colocar el POW que tengo actualmente. Aquí, por ejemplo, si doy clic en Add Call, voy a Application, elijo el POW que quiero agregar a mi configuración de tareas, doble clic. Ahorita no lo voy a hacer porque quiero que vean algo. Voy a dar clic en Cancel y ya veríamos aquí todos los POWs que yo pretenda llamar. Yo podría cambiar la prioridad para cada POW o incluso si yo quisiera trabajar incluso con intervalos cíclicos, también lo podría hacer con diferentes POWs, simplemente cambiando o agregando más task a mi configuración de tareas. Voy a dejar ahorita van a ver por qué. Quiero que vean cómo podemos trabajar eh, con diferentes lenguajes de programación en un mismo proyecto. Voy a trabajar en mi POW de escalera, voy a dar doble clic y aquí a diferencia de trabajar con estructurado, en el toolbox del lado derecho ya vemos diferentes opciones, diferentes operadores que pueden trabajar de acuerdo a este lenguaje que ya es gráfico. Si ustedes quieren, por ejemplo, trabajar o ver cómo funcionan o los diferentes function blocks que tienen en Codesys, podemos ir a Help, vamos a ir a Index, en la ayuda. Aquí tenemos la ayuda directamente de Codesys. Aquí ustedes pueden escribir eh, lo que necesiten. Por ejemplo, no sé, aquí vamos a buscar un eh, CTU. Aquí nos da el CTU. Aquí nos aparece, por ejemplo, el function block de CTU. Nos da un pequeño ejemplo de cómo poder trabajar, al menos aquí en estructurado. Aquí nos dice también el tipo de variables que podemos trabajar tanto en entradas como en salidas, pero también tenemos la opción de poder trabajar con la ayuda. Podemos ir aquí a Content y desde aquí también, aquí podríamos buscar toda la ayuda disponible que tenemos directamente de Codesys, pero ya hablando más de manera general, no estrictamente de function blocks. Aquí hay que tener cuidado. Hay una guía, yo creo que se las voy a compartir por ahí. Tengo el registro de todos ustedes. Hay una guía de los diferentes elementos que podemos trabajar aquí en, en Codesys. Realmente en la ayuda pues viene muy general, pero esa guía yo creo que les puede servir más para ver cómo trabajar. Otra manera de poder identificar qué puede hacer cada function block es trabajar directamente en el Library Manager. Vamos a dar doble clic en Library Manager y aquí vamos a ver cómo puedo agregar librerías. Estas son las librerías estándar que aparecen en sus proyectos. Si yo quisiera trabajar, por ejemplo, con alguna librería adicional, vamos a imaginar un Blink, por ejemplo. Blink no es un function block que venga por default en una librería estándar que inician con Codesys. Tendríamos que agregar la librería. A diferencia de Codesys 2.3, en Codesys 3.5 no es necesario que busque la ruta donde tengo instalada la librería. Simplemente basta con dar clic en Add Library. Aquí en Add Library nos va a aparecer este cuadro de diálogo y aquí yo podría buscar el nombre de la librería o en todo caso también podría buscar el nombre del function block si es que no sé en qué librería se encuentra. Por ejemplo, aquí voy a escribir Blink, me empieza la búsqueda y me dice, aquí está Blink y Blink está en la librería que se llama útil. Aquí simplemente dando doble clic en Blink, instalo la librería completa. Voy a dar doble clic. Agrego la librería al proyecto. Aquí ya tengo mi librería de útil. Y yo ya aquí podría ver sin problemas, por ejemplo, cómo funcionan algunos de los function blocks que vienen directamente en la librería que acabo de agregar. Es muy similar a la ayuda que encontraron en la parte de Codesys. Nos da un pequeño ejemplo, nos dice qué tipos de entrada, qué tipos de salida puedo trabajar.
Y si ustedes la librería que pretenden instalar en Codesys 3.5 no está precargada, o no sé, vamos a imaginar que quieren trabajar con una librería de la serie de OSCAT, lo que pueden hacer es descargar esa librería directamente de Internet. Vamos al Library Repository, damos clic en Install, buscamos la librería que pretendo instalar y una vez que ya instalé la librería, ya podríamos agregarla de manera normal directamente desde Add Library. Es como podemos trabajar en la parte de librerías. De hecho, es una manera muy, muy sencilla de poder ir agregando librerías. Em, Regresando a nuestro pool principal, vamos a iniciar con nuestro primer proyecto, ¿ok? Vamos a iniciar con un proyecto donde pretendo poder arrancar desde un botón simulado. ¿Por qué? Porque no tengo botones en el arreglo que les mostré en Huawei Check. Físicamente no tengo ningún botón. Entonces podemos trabajar con los botones físicos, pero también podemos simular algunos. Recuerden que los controladores de Wago tienen la opción de poder trabajar en simulación. Voy a agregar desde esta parte donde tenemos Box with Enable, yo puedo agregar una caja, puedo agregar también saltos, retornos, y aquí tenemos una opción en el toolbox que dice Ladder Elements. Voy a expandir mi árbol y aquí tenemos los elementos más comunes que podemos trabajar en escalera. Si a ustedes no les aparece el toolbox, si están trabajando en un lenguaje gráfico, hay que ir al apartado de View y aquí en View hay que buscar el toolbox para que nos lo proyecte, nos los pueda presentar en pantalla. También antes de continuar, algo que regularmente va a pasar es que Codesys lo van a instalar en su computadora y se va a instalar con el lenguaje o con el idioma más bien, el idioma que tienen predefinido en su sistema operativo. Por ahí también me comentaba alguien que de pronto es mucho más sencillo poder trabajar con la versión en inglés porque es como encuentras la mayoría de manuales, la mayoría de tutoriales. Si quieres cambiar el idioma, simplemente hay que ir a Tools, en la parte de arriba, Tools, Options, o bueno, les doy para hacer herramientas. Aquí vamos a buscar la opción que dice opciones internacionales o International Settings. Damos clic aquí y aquí ya podemos cambiar el idioma con el que puedo trabajar en Codesys. Una vez que hago el cambio en esta parte, doy clic en OK, tengo que cerrar Codesys y volverlo a abrir y ya va a estar en el idioma que haya elegido. Ok, aquí vamos a trabajar ya directamente con nuestro lenguaje de programación en escalera. Simplemente tomo el elemento que pretendo utilizar. En este caso vamos a arrastrar un contacto. Tomo el contacto, clic sin soltar en nuestro mouse, lo arrastro hasta donde dice Start Here, ahí suelto, y ya se colocan nuestros elementos. Ahí tenemos un contacto. También voy a colocar aquí una bobina y vamos a empezar a trabajar en las variables. Si se dan cuenta, en este momento no tenemos ninguna variable declarada aquí en la parte superior. Al momento está en blanco, no hay ninguna variable local en este punto. Y aquí tenemos unos signos de interrogación en la parte superior de cada elemento. Lo que tenemos que hacer aquí es asignarle a cada signo de interrogación el nombre de alguna variable que quiero utilizar. Aquí me voy a colocar en los signos de interrogación y para colocar variables, por ejemplo, si yo di de alta alguna variable como lo hicimos al inicio, desde estos módulos físicos, puedo hacerlo dando clic en los puntos suspensivos, doy clic en ese botón. En el apartado de asistente de entrada, vamos a expandir el árbol que dice IOConfig Global Mapping y aquí voy a elegir la variable que haya declarado. Aquí ya me aparecen en automático las que hicimos al inicio. Yo puedo colocar, por ejemplo, plc-in1, voy a dar doble clic, enter, se coloca. Si yo sé el nombre, no es incluso necesario dar clic en los puntos suspensivos. Simplemente puedo escribir y listo, ya está. Adicional a esto, recuerden que yo les comenté que quería trabajar con un botón virtual porque no tengo uno físico. Si bien tengo la entrada, el actuador no lo tengo. Aquí voy a declarar una variable que va a fungir como mi botón virtual. Voy a ir aquí en la parte superior a entre var y endvar y aquí voy a declarar una variable. ¿Cómo declaro las variables? Las variables las puedo declarar, por ejemplo, tal cual el nombre. Vamos a escribir botón 1, dos puntos, después de dos puntos
Le voy a indicar el tipo de variable que pretendo declarar, que en este caso es booleano, y cierro con punto y coma. En el caso de códices hay ciertas reglas, por ejemplo, en la declaración de variables. Las variables no pueden tener espacio. Si tú quieres identificarlo con algún espacio, tendrías que utilizar un guión bajo. No pueden tener caracteres especiales. No pueden tener el nombre de algún operador y es indistinto de mayúsculas y minúsculas. También las variables no pueden iniciar con un número. Si quieres numerar, tiene que ir al final del nombre de la variable, como por ejemplo aquí botón 1. Si yo quiero el espacio, podría ser botón guión bajo, pero no puedo iniciar con el 1 de este lado. Esas son algunas de las reglas en cuanto a declaración de variables que tenemos en Códices. Aquí ya está declarada nuestra variable y lo que voy a hacer en este punto es colocar un contacto en paralelo para poder utilizar cualquiera de los dos botones, por decirlo así. Elijo mi contacto, clic secundario, y voy a buscar la opción que dice Insert Contact Parallel Below. Está aquí, doy clic. Ahí ya se coloca mi contacto en paralelo. Y voy a hacer algo, voy a colocar el nombre, lo voy a colocar mal para que vean qué pasa. Voy a colocar aquí botón, guión bajo 1, que no es lo mismo que tenemos aquí arriba. Voy a dar clic en Enter. Y si se dan cuenta, nos aparece un asistente de declaración de variables. Si esto pasa y tenemos este tipo de problemas, lo que tenemos que hacer es revisar si la variable que yo coloqué aquí es correcta o no. Si es correcta, pues doy clic en OK para que se declare. Y si no, doy clic en Cancel y reviso que tal vez lo que tengo mal es una letra, algún carácter, y coloco el nombre correcto, botón 1. Ahí ya coloqué el nombre correcto y ya no me pide nada. Ya no me pide el tener que declarar una variable. ¿Por qué? Porque ya estaba declarada previamente en la parte superior. Ahora vamos a trabajar con nuestra bobina. Aquí voy a colocar, por ejemplo, el, eh, lo que declaramos de salida también del inicio. Puntos suspensivos, plc-out1, doble clic, enter. Aquí adicional, quiero colocar otra bobina más en la misma línea. Vamos a colocarla aquí. Y aquí voy a darle un nombre. Por ejemplo, aquí le puedo colocar un nombre que diga, eh, por ejemplo, lamp-on, que me indique que esté encendido. Enter. Y aquí ya aparece nuestro asistente de declaración de variables. Aquí tenemos nuestro scope. Aquí, ¿a qué se refiere scope? Al tipo de variable con el que voy a trabajar. Yo puedo trabajar, por ejemplo, con variables locales. Ya les comenté hace un rato la diferencia. Si es una variable local, simplemente se queda en var. Si estoy trabajando, por ejemplo, con function blocks, si estoy trabajando con funciones, yo podría indicarle si es una variable de entrada, una variable de salida, de tiempo. Aquí lo voy a dejar como una variable local, se va a quedar en var. Tenemos el nombre de nuestra variable y el tipo. Si aquí el tipo fuera diferente, si tal vez fuera un entero o fuera algún real, tendríamos que cambiarlo. En este caso, Codesys versión 3.5 se vuelve semi-inteligente en esta parte de declaración de variables porque realmente nos indica de dónde viene la conexión y pues también nos indica en base a eso el tipo de variable más adecuada que podríamos utilizar, que en este caso sí es booleano. Damos clic en OK y vamos a ver que se declara en automático en la parte superior. Recuerden que Codesys es indistinto entre mayúsculas y minúsculas. Aquí no pasa nada que esté de esta manera. Ya tenemos nuestra primera línea y ahora lo que vamos a hacer o con lo que vamos a trabajar es con nuestro timer. Vamos a utilizar un timer on delay y para eso vamos a agregar una línea adicional. Clic secundario en cualquier parte. Add Insert Network Below. Le vamos a dar clic aquí. Aquí vamos a agregar desde nuestro toolbox en la parte superior derecha esta opción que dice Box with Enable. Vamos a arrastrar un Box with Enable y nos va a colocar aquí una caja vacía. No te dice qué es, no te indica si es algún operador, no te indica si es alguna función, algún function block. Es una simple caja vacía que se va a activar dependiendo de algo. En automático también nos agrega este contacto. Aquí este contacto le voy a decir que venga directamente de la variable
que tenemos aquí arriba, que es lamp-on. Me voy a situar ahí, voy a escribir lamp-on, enter, no me pide que la declare. Y aquí lo que pretendo tener en esta caja vacía o en esta function block es un timer on delay. Me sitúo de manera interna en la caja, en los signos de interrogación, y voy a escribir aquí ton. Déjenme ver. Por ahí nos pregunta Adrián Caballero, ¿se puede agregar los elementos escribiendo por el teclado los nombres de los elementos y así también se agregan en el área de trabajo? No lo había visto, perdón, Adrián, ya lo hicimos, sí, sí se puede. Aquí voy a escribir ton, aquí de hecho también lo vamos a volver a ver. Doy clic en Enter, ahí ya nos cambia el aspecto de la caja, ya es un timer. Y en la parte superior, si se dan cuenta, nos aparece un nombre sugerido para este function block. Yo puedo tomar este mismo nombre y le puedo dar Enter para que nos dé el asistente de declaración de variables o le podría asignar un nombre distinto. Aquí lo vamos a dejar así, como ton-0. Voy a dar clic en Enter. Nos da nuestro asistente de declaración de variables. Aquí también vamos a dejarlo con un scope bar porque es una variable local. Se va a declarar aquí arriba. Es el nombre y el tipo. Damos clic en OK. Ya está declarada aquí arriba. Ya tenemos aquí nuestro timer on delay y vamos a empezar a colocar valores. Con este timer lo que vamos a hacer es un ciclo y en la entrada de este timer vamos a colocar, por ejemplo, aquí una variable que se va a llamar val1. Vamos a colocarle val1. Aquí vamos a dar clic en Enter para que nos declare este val1. Va a ser de scope bar, también es local, tipo booleano. En el tiempo, ¿cómo hago la parte del tiempo trabajando en Codesis? Para poder trabajar con el tiempo en Codesis, basta con escribir T. Aquí recuerden que puede ser mayúscula o minúscula. T de tiempo, hashtag o gato. Aquí vamos a escribir ahora el tiempo que precisamos. Por ejemplo, 3. Aquí voy a indicarle que este ciclo se esté haciendo cada 3 segundos. S. Si yo quisiera trabajar con milisegundos, podría colocar ms. Si yo quisiera trabajar con horas h, es así como podemos trabajar, minutos m. Aquí es 3 segundos, enter. Si en este punto les pide declarar la variable, significa que algo teclearon mal, habría que revisarlo y se ve de color como amarillo. En la salida vamos a colocar la misma variable que es val1. Val1, enter, y vamos a negarla para que tengamos este ciclo. Voy a colocar mi cursor a la derecha, a la izquierda de in. Ahí coloco mi cursor, se va a ver como de color gris. Clic secundario y voy a buscar la opción que diga negation. Ahí nego mi entrada. Y quiero que vean aquí que tenemos un error. También quiero que vean que tenemos en la parte superior subrayado en rojo el POW-1. Eso significa que tenemos un error en nuestra lógica de programación. Podemos ir a Build, Generate Code. Es como si hiciéramos el compile. Nos dice aquí que tenemos un error. Vamos a buscar si nos da la opción de poder visualizar el error. Aquí de hecho no nos permite ver el error. Regularmente podríamos o tendríamos la posibilidad de ver aquí cuál es el error con el que estoy trabajando. Aquí lo que vamos a hacer o por qué nos marca este error códices se refiere a este punto. Se refiere a esos signos de interrogación. ¿Qué está esperando Codesis en este momento? Está esperando que tenga en esta parte una variable más. En este caso no la tengo, por eso tenemos ese error. Si esta variable del tiempo transcurrido no la voy a utilizar, lo que puedo hacer es tomar signos de interrogación y eliminarlos. Doy clic en suprimir, los elimino y ya no tenemos errores. Ya podemos seguir trabajando con nuestra lógica. Ya tenemos nuestro timer. Vamos ahora a trabajar con nuestro contador. Clic secundario. Vamos a dar clic en cualquier parte en blanco de esta misma línea. Insert Network Below. Agregamos una línea más. Ya tenemos aquí una línea adicional. Vamos a agregar aquí un Box Run Enable otra vez. Aquí vamos a tener un contador. Vamos a escribir dentro de la caja en los signos de interrogación CTU. Enter. Nos cambia nuestra caja de inmediato. Y también nos dice o nos da este nombre sugerido para poder trabajar con nuestro function block. Voy a declararlo con este mismo nombre. Me sitúo aquí arriba.
enter. Me pide que lo declare, también va a ser de scope var, va a ser una variable local. El tipo es CTU, ¿ok? Y para este contador, este contacto no es necesario. Vamos a tomar este contacto, lo selecciono, se pone de color rosa, suprimir, lo elimino y ahora sí vamos a trabajar con las variables del contador. Este contador va a estar incrementando el conteo cada que va al 1 se vuelva true. Aquí vamos a tomar estos signos de interrogación y vamos a escribir val 1, enter. No va a pedir que la declaremos puesto que ya está declarada. Vamos ahora a establecer una variable para el reset del contador. Vamos a escribir res, enter. Ahí sí nos pide que la declaremos. También va a ser una variable local, es de tipo booleano. Damos clic en OK. Y vamos a indicarle que nos cuente 10 veces, hasta el número 10. Después del 10, la salida se vuelve true. Aquí vamos a declarar una nueva variable. Vamos a situarnos en la Q, en la salida de nuestro contador, y vamos a escribir aquí val2. Val2, enter, nos pide que la declaremos, va a ser variable local, tipo booleano, damos clic en OK. Este current value sí lo vamos a utilizar, pero no es necesario declarar una variable. Puedo eliminar estos signos de interrogación, enter, y listo. Ya tenemos aquí nuestro contador que va a estar incrementando de acuerdo a este timer que se va a estar ciclando cada 3 segundos. Va a estar contando del 1 al 10. Cuando el contador llegue al 10, me activa val 2. Y ahora vamos a colocar una línea más donde vamos a hacer el reset. Clic secundario en cualquier línea, en cualquier parte en blanco, perdón. Insert Network Below. Aquí vamos a colocar, déjenme hacer esto al 100%. En esta línea vamos a colocar una bobina, perdón, un contacto. Vamos a colocar aquí también una bobina. Y aquí vamos a hacer el reset. Aquí vamos a colocar en el contacto val2, que es el de la salida del contador. Y en la bobina vamos a colocar el reset. Aquí vamos a colocar res, enter, ok. Ahora también les comenté que lo que pretendía era poder tener una lámpara más que me indicara cuando el contador superara, por ejemplo, el número 5. Aquí vamos a colocar una línea adicional. Clic en cualquier parte en blanco, clic secundario, Insert Network Below. Aquí voy a hacer esto más grande. Voy a colocar en esta línea, desde Box with Enable, lo arrastro hasta Start Here. Aquí voy a colocar un operador, voy a colocar un mayor que. Y ¿cómo lo hacemos? Muy simple. Coloco mi cursor en los signos de interrogación internos. Y aquí voy a colocar un GT, que significa greater than. Aquí también pueden encontrar el menor que como lower than. Enter. Aquí no me pide que lo declare porque es un operador. Entonces simplemente, dependiendo también del lenguaje de programación que hayamos elegido, va a haber algunos en el que ustedes puedan ver el símbolo del operador con el que estén trabajando. Aquí pueden colocar un equal, pueden colocar un move, por ejemplo. Y en el caso de move, pues no van a tener un símbolo. En el caso de equal sí, pero tal vez si están trabajando con un function block diagram, si están trabajando con un continuous function chart, no les va a aparecer el símbolo. Aquí vamos a hacer una comparativa. Primero voy a eliminar este contacto, no lo necesito. Me sitúo sobre el contacto, se va a colocar en color rosa, suprimir. Y lo que vamos a comparar va a ser, por ejemplo, aquí el valor del contador que tengo aquí arriba. Voy a comparar este current value, el valor actual del contador, y cómo lo podemos hacer. Hay dos maneras. La primera es escribiendo como tal de dónde viene este contador. El contador lo tenemos dado de alta en un POW que se llama POW-1, que es este que hicimos hace un rato. Aquí puedo escribir POW-1 punto. Aquí tenemos ya todos los elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, el contador, que son las variables locales de ese POW. Voy a darle doble clic otra vez, punto. Y aquí ya tengo los elementos que están de manera interna en el contador. Yo puedo tomar aquí el current value, doble clic y ya se colocaría. La otra manera de poder hacer esto
es dando clic en los puntos suspensivos de este botón. Doy clic ahí, puedo ir a mi contador. Aquí estoy dentro de, déjenme ir aquí arriba, aquí estoy dentro de mi aplicación. Voy al contador y aquí dentro del contador tengo el current value. Simplemente doy doble clic en el current value, enter y ya me aparece ahí. También es una manera en la que podemos agregarlo. Voy a comparar este valor con, por ejemplo, un 5. Enter. ¿Cuál sería la lógica de este operador? Sería si este valor es mayor que este, entonces lo que vamos a hacer es aquí declarar una nueva variable. Aquí, por ejemplo, podría ser eh, lamp mm, V, vamos a ponerle B, en una lámpara azul, lamp-V, enter, me va a pedir que la declare, va a ser local, va a ser booleana, el nombre, damos clic en OK y listo. Ya tendríamos aquí nuestra lógica de programación. Hasta este punto ya terminaríamos la parte solamente de programación, pero sin embargo recuerden que yo les comenté que dentro de Codesys también podemos trabajar en la parte gráfica. Vamos a hacer eso. Vamos a ir a Application, clic secundario sobre Application, Add Object, y vamos a buscar la opción que diga Visualization. Recuerden que todo esto se hace en el entorno de Codesys. No tengo que abrir un programa adicional para trabajar en la parte gráfica. Aquí el nombre que podemos colocar puede ser el que nosotros queramos. Aquí yo lo voy a dejar en Visualization. ¿Estos símbolos son necesarios? No necesariamente. Estos símbolos pueden ser, son más bien, son iconos, son algunos iconos de sistema, algunos iconos de Wago. Si los quieren instalar para ver cómo se visualizan, háganlo. No son necesarios. Damos clic en Add. Aquí ya nos va a empezar a generar nuestra parte gráfica. ¿Cuántas visualizaciones puedo tener en el PLC? Básicamente las que te dé la memoria del controlador. Tú puedes tener tal vez 3 o 4 o puedes tener 50. Eso va a depender también mucho de los elementos gráficos que tengas en cada visualización y de las imágenes que tengas en cada visualización. Aquí algo que puedes hacer también con Codesys, que pues yo espero poder tal vez subir un video más adelante, es cómo trabajar con templates cuando tal vez la imagen es la misma y simplemente van cambiando valores de distintos dispositivos, también se puede trabajar con templates. Aquí ya tenemos nuestra visualización creada. Cuando ustedes la creen o la generen de inicio, no van a ver esta grilla. No sé si alcanzan a ver, pero aquí tenemos una grilla que pues nos va a servir para poder tener mejor orden. Si no la ven, lo que vamos a hacer es ir a Tools, Options. Aquí en Options vamos a ir ay, perdón, a la opción que dice Visualization. Y aquí en Visualization tenemos una pestaña que dice Grid Snapline. Vamos a ir ahí y cambiamos el asistente de posición a Grid. Y aquí ya podemos cambiar también incluso el tamaño. Simplemente hacemos ese cambio, damos clic en OK y ya podríamos ver la grilla para tener un mejor orden dentro de lo que es nuestro entorno de programación. Una vez que ya tenemos nuestra visualización generada, también nos va a generar un Visualization Toolbox, herramientas para poder trabajar aquí. Aquí podemos tener, por ejemplo, elementos, voy a ir a Basic. Aquí tenemos elementos sencillos, como los tendríamos, por ejemplo, en la versión de Codesys 2.3, rectángulos, elipses, líneas, polígonos. Tenemos también algunos controles comunes, como scroll bars, sliders, textos, botones, manejadores de alarmas. Tenemos también en Measurement Controls, tenemos potenciómetros, bar displays, medidores en 180 grados, en 90 grados. En lamp switches en bitmaps tenemos botones, tenemos lámparas ya prediseñadas para que también no le inviertan tanto tiempo al desarrollo. Controles especiales como navegadores, traces, trends, controles de tiempo, calendarios, relojes y favoritos, pues aquí está vacío, a ustedes también les va a aparecer vacíos. Tenemos por ahí una librería para poder trabajar, por ejemplo, con válvulas, con algunos vehículos. Si están interesados en esa parte, pues por ahí me comentan para que se las pueda enviar. Y bueno, vamos a empezar a trabajar con esta parte gráfica. Por ahí nos pregunta Carlos Álvarez, ¿Codesys puede trabajar con EDS? Sí, correcto. De hecho, Codesys tiene la opción de poder ser un máster de Ethernet IP y la manera más sencilla es poderlo trabajar con EDS, pero también puedes trabajar con un genérico
de Ethernet y simplemente colocas las instancias en que sí, sí se puede. ¿Cómo hacemos esa instalación? Simplemente podemos ir a la parte de devices. Aquí podemos ir a Tools. Vamos a Device Repository. Y desde Device Repository puedes instalar los CDS. Y ya te aparecerían como un dispositivo para poder agregar a tu proyecto. Aquí en la parte de la gráfica, lo que voy a agregar aquí va a ser desde LAMP Switches en Bitmaps. Voy a agregar un botón que va a ser mi botón virtual, el que comentamos al inicio. Voy a agregar un botoncito aquí. Regreso a Visualization Toolbox. Voy a agregar también, aquí voy a agregar dos lámparas. Aquí voy a copiar y a pegar otra lámpara más. También voy a regresar otra vez a Visualization Toolbox. Aquí voy a colocar desde Basic, voy a colocar un rectángulo y listo. Estos son los elementos gráficos con los que voy a trabajar este ejemplo, esta aplicación. Y ahora no nos resta más que colocar variables y también cambiar el aspecto de alguno de ellos. Antes de continuar, voy a dar doble clic en Visualization Manager y les voy a mostrar algo. En Visualization Manager tenemos la opción, por ejemplo, de poder cambiar el estilo. Aquí tenemos un Basic Style. En este caso, la parte del Basic Style que estoy trabajando actualmente es esta, pero también podemos trabajar con diferentes estilos visuales que nos van a cambiar un poco el aspecto. Dentro de lo que es el Wago Download Center, también incluso hay un estilo Wago, que ya es de acuerdo a los colores que manejamos en la marca. También podemos trabajar este White Style, que por ahí a mucha gente le gusta. Esto va a depender del gusto. Yo voy a quedarme ahorita con el Basic Style. Regreso a mi visualización, doy doble clic y vamos a empezar a trabajar. Primero vamos a ir con el botón. Eh, Hay que asegurarse que en la parte de propiedades, una vez que seleccionan el elemento, estemos en las propiedades y verifiquen que tengan marcada la opción que dice Advanced. Si no está marcado Advanced, márquenlo por favor. Aquí lo que tienen que hacer básicamente es marcar esta casilla. ¿Por qué? Porque en caso de que no la marquen, algunas opciones no van a estar disponibles. Entonces lo tenemos que hacer. Selecciono el botón. Voy a ir a esta parte que dice variable y a la derecha de variable voy a colocar ahí mi cursor. Voy a dar doble clic y tenemos una opción muy similar a lo que teníamos trabajando en la parte de lógica. Yo puedo escribir directamente aquí o puedo dar clic en los puntos suspensivos. Aquí lo voy a hacer con puntos suspensivos. Vamos a dar clic en los puntos suspensivos a la derecha de Variable. Expando mi árbol de application que se refiere a esta aplicación que tengo aquí. Expando mi árbol. Ahí vemos el POW. Voy a dar clic aquí en POW. No me aparece el otro POW porque no tengo ninguna variable declarada. Por eso es que el otro POW aquí no está. Si yo tuviera una variable declarada en el POW que se llama plc-prg, aparecería aquí. Aquí solo aparece POW-1 porque es donde tenemos variables declaradas. Aquí voy a tomar este botón que es el que declaré y que coloqué en mi botón en paralelo, en mi contacto en paralelo. Voy a dar doble clic para agregarlo. Ya se agrega, doy clic en Enter. Dentro de lo que es este elemento, tenemos un behavior, que sería este, donde tenemos la opción de poder decirle que se comporte como un toggler, es decir, que cuando yo dé clic se enclave, o que también sea al pulso, si es que lo pongo como taper. En este caso se va a quedar como toggler. Ahora voy a regresar. Aquí ya terminé con este elemento, ya terminé con mi botón. Voy a tomar ahora esta lámpara y voy a hacer algo muy similar. Aquí esta lámpara va a venir eh, de mi física, de las que declaré al inicio. Me coloco a la derecha de Variable, clic en los botones suspensivos, expando mi árbol de IOConfig Globals Mapping y voy a tomar PLC-Autuno, doble clic. En la parte inferior hay una opción que dice Background. Puedo expandir este background y aquí puedo cambiar el color del botón. Por default les va a aparecer en amarillo. Aquí lo puedo cambiar a poder trabajar por ejemplo, en color verde. Voy a colocarlo.
Cuando yo selecciono otro elemento, ya cambia el color que le haya asignado. Aquí ya terminé con este elemento. Voy a seleccionar la otra lámpara. Selecciono la lámpara, voy a la derecha de Variable y aquí ya puedo escribir el nombre del POW con el que quiero poder trabajar. Si no quiero trabajar con los puntos suspensivos o con el asistente, por ejemplo, yo podría escribir POW-1 punto y aquí puedo decirle, bueno, ¿sabes qué? Pues ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, trabajar con cadenas, sería S minúscula. Si quieren trabajar, por ejemplo, con algún real o algún flotante, sería F. Si ustedes quieren, por ejemplo, en este caso, limitar la parte de un flotante, podrían colocar 0.2F. Eso nos va a dar dos valores después del punto. Y es como podríamos trabajar con estos operadores de asignación. En este caso, yo voy a dejar una I, Enter. Aquí no estoy seguro si se alcanza a ver en sus pantallas, pero ya tenemos la palabra conteo. Vamos a cambiar esta parte. Vamos a expandir Text Properties, que está justo abajo de Text. Y aquí ya podemos cambiar las propiedades del texto. Voy a dar clic a la derecha de Font, doble clic, puntos suspensivos, y ya puedo cambiar el tamaño, el tipo, puedo cambiar también el estilo. Voy a cambiarlo, voy a colocar un tamaño más grande, por ejemplo 26. Lo voy a dejar en Arial. Ahí esto es ya de acuerdo a su gusto, hijas. Voy a ir a Font Color, voy a dar doble clic, puntos suspensivos, y voy a elegir el color de la fuente. En este caso yo la quiero de color blanco. La vamos a dejar así de color blanco. Y ahora lo que voy a hacer es asignarle la variable que pretendo que esté proyectando. Voy en la parte de abajo. Tenemos aquí la opción que dice Text Variables. Expando mi árbol. Me coloco a la derecha de Text Variable. Y aquí yo ya puedo elegir, por ejemplo, vamos a ir a puntos suspensivos. Vamos a ir a Application. POW-1. El contador. Voy a expandir el árbol del contador. Lo que quiero mostrar es el current value del contador. Doy doble clic en el CV de mi contador. Enter y listo. Ya tenemos aquí esta parte de que nos muestre el conteo. ¿Puedo colocar imágenes en Codesys en la parte gráfica? Sí, sin problemas. Sin problemas lo podría hacer. ¿Cómo lo hago? Tenemos que generar un image pool. Vamos a ir aquí a Application, clic secundario, Add Object. Vamos a buscar una opción aquí que diga Image Pool. Está aquí. Vamos a dar clic en Image Pool. Aquí le puedo cambiar el nombre. Se puede quedar como Image Pool. Yo lo voy a dejar así, pero ustedes le pueden cambiar el nombre a lo que ustedes necesiten. Voy a dar clic en Add. Aquí me indica que ya puedo ir agregando em, todas las imágenes que necesite trabajar en mi proyecto. Recomendación, tomen en cuenta que las imágenes que ustedes carguen tienen que ser acorde a la resolución que ustedes pretenden colocar. Si ustedes tienen una resolución, vamos a imaginar, de 1024 por 768, y es un proyecto con bastantes imágenes, con bastantes visualizaciones, no coloquen imágenes de 3000 por 2000 y solamente las hagan pequeñas. Ahí sí traten de hacer el escalamiento de resolución para que sean imágenes mucho más pequeñas en tamaño y en peso, porque de lo contrario puede ser que sí, pues demerite el rendimiento del controlador. Eh, o incluso en algunos casos hasta lo puedan llegar a detener si es que manejan muchas imágenes y son muy grandes. Nos dice, ¿es posible ver performance del PLC de procesamiento de memoria? Sí, de hecho, en cuanto te conectas al PLC, Inge Luis, ahí te indica o te dice cuánto es lo que te queda de memoria, cuánto estás utilizando, una vez que te logueas al controlador. Aquí voy a agregar las imágenes, doy doble clic en File Name en la parte inferior, puntos suspensivos otra vez, y vamos a buscar aquí las imágenes que ustedes quieran colocar. Aquí yo voy a colocar la imagen del logo de Wago. Por ejemplo, tenemos aquí este Wago que está aquí. Vamos a colocar la imagen. Aquí tenemos tres opciones para el file handling, que es Remember the Link. ¿Cómo utilizaríamos esto? Por ejemplo, si ustedes tienen lo que les comenté, una gran cantidad de imágenes y tal vez el PLC está en la misma red que una computadora, lo que podríamos hacer es, recuérdame el link, no me agregues las imágenes a la memoria del PLC. Simplemente busca la ruta que yo te indiqué donde están estas imágenes
y de ahí tómalas para no saturar la memoria del PLC. Podríamos también decirle, ¿sabes qué? Recuerda la ruta, pero también agrégalas al proyecto en caso de que pase algo. Y la que vamos a utilizar de manera más regular es que te las agregue al proyecto. Voy a dar clic en OK. Ahí ya tenemos nuestra imagen. Aquí podrían tener N imágenes. Regreso a la visualización. Voy a ir en la parte inferior derecha a Visualization Toolbox y voy a buscar aquí Image Pool. Ya se agrega una nueva opción de elementos que es Image Pool. Arrastro el Image Pool. Aquí de hecho pues pasó lo que les dije que no teníamos que hacer, pero bueno, nos sirve de ejemplo. Adicional, pues no es un proyecto tan grande. Aquí voy a hacerla más pequeña, voy a hacer más pequeña mi imagen. Ya las imágenes se quedan en nuestro proyecto como si fueran un objeto más dentro de Codesys. Aquí ya tenemos nuestra parte gráfica y vamos a dar clic en Build, Generate Code para revisar de errores. Ahí parece que todo bien. Vamos a esperar a que termine. Ok, no tenemos errores. Ahora lo que vamos a hacer es probar que nuestro proyecto realmente haga lo que estábamos pensando hacer. Vamos a trabajar en modo simulación. Para eso vamos a ir a Online. Y aquí en Online hay una opción que dice Simulation. Aquí vamos a dar clic en Simulation. Una vez que demos clic en Simulation, vamos a ver que en la parte inferior nos indica que en este momento Codesys está en modo simulación. Y lo que podemos hacer es loguearnos. Podemos loguearnos desde Online Login o Alt en F8 o podemos hacerlo incluso desde aquí. Vamos a dar clic aquí en Login, nos logueamos, le decimos que sí queremos que corra la aplicación, que sí queremos que inicie el proyecto. Y ahí vamos a esperar a que nos empiece a hacer este login. Una vez que termine, vamos a ver que en la parte lateral izquierda está todo marcado eh, como alarmado. Los círculos están en gris. Para que ustedes tengan la seguridad de que todo está funcionando, esto tendría que estar completamente en verde. Aquí nos dice que la visualización está detenida, está esperando una conexión. ¿Por qué? Porque no hemos iniciado nuestro proyecto. Damos clic en Start aquí en este botón o con F5 y listo. Ya estamos trabajando, ya tenemos aquí nuestra visualización. Ahora vamos a ver que realmente haga lo que pretendíamos. Voy a dar clic aquí en mi botón y pues realmente, si lo notan, no hace nada. ¿Esto a qué se debe? Vamos a dar clic en Logout. Se debe a que yo tengo dos POWs y en mi task solo tengo PLC-PRG. Este POW, el POW-1, donde tengo toda esta parte lógica, en ningún momento lo estoy llamando. En ningún momento estoy haciendo que este POW se active. Ya les comenté que hay dos maneras. Una es colocarlo directamente desde aquí como un add call. O la otra es poderlo llamar incluso desde otro POW con un lenguaje de programación distinta. Aquí lo que vamos a hacer es desde nuestro POW principal, que en este caso es PLC-PRG, hacer el llamado a nuestro POW eh, en otro lenguaje. Vamos a escribir aquí POW-1, abro, cierro paréntesis y cierro con punto y coma. Así ya hago el llamado al otro POW desde que inicio. De esta manera yo podría trabajar con diferentes POWs como si fueran una subrutina, si quieren verlo de esa manera. ¿Ok? Ahora vamos a regresar aquí a login. Nos logueamos. Doy clic aquí en Log with Download. Ahí vamos a esperar a que nos cargue. Ok, listo. Voy a la visualización. Doy clic en Start para iniciarla. Es muy importante, recuérdenlo. Y vamos a probar. Ahí ya nos enciende la lámpara, nos indica que el sistema está encendido, es lo que esperábamos. Inicia el conteo, va a estar sumando cada 3 segundos. Cuando este conteo sea mayor que 5, tendría que encender esta lámpara. Y cuando lleguemos al 10, tendría que volver a iniciar el conteo con esa receta.
Vamos a esperar, ahí ya se enciende la lámpara. Vamos a esperar al reset. Ahí ya está cerca del 10. Ok, perfecto, llega el 10 y se reinicia. Y volvemos al conteo. Nuestra aplicación realmente sí hace lo que esperábamos. Entonces, recuerden, estamos en modo simulación. En este momento, si yo no tuviera el PLC físicamente, por lo menos ya podría haber avanzado un poco en mi proyecto. Y en cuanto llegue el PLC, simplemente es descargar la aplicación al PLC y vámonos, listo para trabajar. Vamos ahora a probar que nuestro controlador realmente sí trabaja o funciona como pretendo. Voy a dar clic en Logout. Ahora lo que voy a hacer es dar clic en Online y voy a quitar el modo simulación. Voy a dar clic aquí en Simulation. Ok, antes de conectarnos, recuerden que podemos tener acceso a esta parte gráfica desde un navegador. Voy a dar doble clic en Web Visu para cambiar algunos valores importantes para que eso se lleve a cabo. Doble clic en Web Visu abajo de Visualization Manager. Aquí nos dice con qué visualización quieres iniciar. Si ustedes tienen N cantidad de visualizaciones, se pueden mover entre ellas, pero siempre va a iniciar con una principal que podrían utilizar como menú. Aquí voy a iniciar con la que tenemos y vamos a cambiar el update rate a 50 milisegundos. También nos va a ajustar el cycle time a la misma velocidad, le decimos que sí. Y aquí tenemos opciones de escalamiento. Yo puedo definir que la escala o el tamaño de mi gráfico, de mi parte visual, sea de acuerdo a cierta resolución específica. Pero también le puedo decir que se ajuste de manera isotrópica, es decir, a lo alto, o de manera anisotrópica, es decir, a lo ancho. En lo personal, yo prefiero hacerlo de manera isotrópica para que no se deforme en la parte gráfica de manera isotrópica. Y ahora sí vamos a conectarnos al controlador. Ya no estamos trabajando en modo simulación. Voy a dar clic aquí en Login. Damos clic en Yes. Aquí en este caso, si hay alguna aplicación corriendo en el PLC, nos va a avisar por seguridad. Y ya ustedes definen si se conectan o si le bajan el archivo en este momento. Yo voy a dar clic así. Aquí ya está generando un, un ejecutable, lo está generando y lo está escribiendo en la memoria volátil, por ahora en la memoria volátil del PLC. Aquí ya se conectó, vean todos los elementos o los círculos que tenemos a la izquierda de cada elemento en nuestro dispositivo y en la aplicación está en gris. Voy a dar clic en Start y ahí ya inicia. Ya todo se pone en verde. Eso quiere decir que ya nuestra aplicación está corriendo y está corriendo de manera correcta. Ahora, alguien por ahí me decía, oye, es que el operador, pues no hay nada de seguro que él inicie en esta parte gráfica. Esta parte gráfica es la que nosotros generamos como programadores. El operador realmente no va a tener acceso en ningún momento a códices. El operador va a tener acceso a esta visualización, más no a la parte lógica. ¿Y cómo haríamos eso? Muy simple, vamos a abrir nuestro navegador. En nuestro navegador lo que vamos a colocar es la IP de la parte gráfica de nuestro controlador. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos la IP de nuestro PLC, que es 192.168.100.197, al menos en la que tengo yo aquí. Ustedes tendrán que colocar la del controlador que tengan en su momento, seguido de diagonal web visu, seguido de diagonal, otra vez, diagonal web visu.htm. Esa siempre va a ser la IP o la dirección para poder ingresar a la parte gráfica que hayan generado en su controlador. Damos clic en Enter. Ok, ahí está. Y esto es lo que vería el operador. Simplemente la parte gráfica en el navegador no tendría acceso a códices, no tendría acceso a la parte lógica y ya podríamos trabajar. Damos clic aquí, ya empieza a correr nuestra aplicación de acuerdo a lo que teníamos planeado y ya está corriendo en el PLC. ¿Podemos manejar también niveles de usuario? Sí, sí lo podemos manejar. Ahí va a depender mucho de cómo hacerlo o de cómo podrían trabajarlo ustedes. Podrían trabajar directamente
con los niveles de usuario que vienen en Codesys. Podrían trabajarlo incluso con bases de datos, podrían trabajarlo incluso con simples ifs anidados. Eso va a depender mucho de ustedes como programadores, pero también los PLCs de Wago vienen ya listos para trabajar con bases de datos, vienen listos para trabajar, por ejemplo, con MySQL, con MariaDB. Nos dice por ahí Noel Verdugo, ¿se puede acceder al web Viso si no estamos en la misma red del PLC? No. Aquí tenemos un controlador, tenemos un PLC que tiene la opción de poder trabajar con una SIM. Tú podrías tener, por ejemplo, ahí una SIM de alguna compañía telefónica que tenga internet. Ahí ya tendrías la opción, por ejemplo, de establecer una red para ese PLC y ya podrías entrar de manera, digamos, remota. Pero de otra manera, en un PLC normal no puedes entrar a la parte del WebISU. Eh, ¿Qué podrías utilizar ahí? Puedes utilizar una IP pública, que pues ya no depende estrictamente de nosotros, ya tendrías que checarlo con algún proveedor. Pero también tienes la opción tal vez de trabajar con VPN, o podrías tener la opción incluso de trabajar, por ejemplo, al menos no en esta parte gráfica, pero trabajando en Node-RED tienes la opción de una aplicación o de una herramienta que se llama Remote Red, donde casas el dashboard que generes en Node-RED con un dispositivo móvil. Y ahí sí, si el PLC está en internet, desde cualquier parte del mundo, como está casado con un QR code, puedes acceder a la parte del dashboard, pero en Node-RED, no en esto. Tenemos también en Wago nuestra propia nube, se llama Wago Cloud. Y trabajando con Wago Cloud es como cualquier nube que hay en el mercado, trabaja en base a una suscripción. Ahí sí podríamos acceder a esta parte desde nuestra cuenta o desde nuestra suscripción en la nube de Wago. Ahí es como lo podríamos hacer, Ingenoel. Ahora, regresando a Codesys, en este punto, así como estamos en este momento, estamos corriendo y estamos logueados y estamos en Start. Nuestra aplicación ya está funcionando. ¿Qué pasaría si yo pierdo alimentación en este punto? Lo que pasaría es que cuando regrese la alimentación al controlador, el controlador estaría otra vez en blanco o estaría trabajando con la aplicación que yo tenía previamente. Recuerden que ahorita el ejecutable que se generó se guardó en la memoria volátil. ¿Cómo hacemos esta parte para que este ejecutable ya se mantenga como un booteable en nuestro controlador y se inicie cada vez que el controlador inicie? Así como estamos, logueados y corriendo, vamos a ir a esta parte de online. Y aquí en online vamos a dar clic en donde dice Create Boot Application. Vamos a dar clic en Create Boot Application, vamos a dar clic en esta parte. Y ahora sí ya es ejecutable. Lo que acabamos de hacer es escribirlo en la memoria local del PLC, y cuando nuestro PLC pierda alimentación y vuelva a iniciar, va a iniciar con esta aplicación. Ya estamos seguros de que no tenemos ningún problema en el caso de que perdamos energía y no podamos restablecer. ¿Por qué se hace esto y no se hace de manera automática? Más que nada por seguridad. Vamos a imaginar que estamos en una aplicación donde yo cambié algo, eh, escribo esta aplicación al PLC y no se comporta como yo esperaba. Lo que podemos hacer es desconectar, quitar energía al controlador, volver a conectar y por lo menos vamos a tener la aplicación como estaba anteriormente. De otra manera, si esto se hiciera de manera automática, perderíamos todo y sí sería un problema bastante fuerte si llegáramos a tener algún error. Es como podemos trabajar eh, dentro de lo que es el ambiente Codesys. Básicamente, Inges, esto sería la introducción a Codesys. Yo creo que a partir de aquí ustedes ya tienen la opción de poder empezar a trabajar con algún proyecto, con algún ejemplo. Vamos a estar subiendo de manera más regular contenido a nuestro canal de YouTube. Ahí búsquenos en YouTube como Guagua México. Excelente día a todos. Bendiciones. Muchísimas gracias.